Bienvenido, Julián Hoyos, a esta pequeña entrevista que vamos a tener contigo. Julián es director de la Fundación Conciudadanos, vive en Colombia, actualmente trabaja mucho en relación con la política. Y hoy vamos a conversar un poco sobre una persona que quizás él aún no conoce mucho, que es Fernando Rielo, quien es el fundador de la institución de misioneras y misioneros identes, una institución de vida consagrada católica que se dedica pues muy especialmente a trabajar con jóvenes y con personas en el mundo intelectual. Y como tus conferencias de estos días han girado en torno a la verdad y la era de la posverdad, quizás podríamos hablar un poquito acerca de qué es la verdad. Esa sería mi primera pregunta y también iré mencionando algunos pensamientos de Fernando Rielo para comentarlos durante este coloquio que vamos a tener. Gracias, Cristina, y pues es un personaje que estoy conociendo, que se me está presentando y sobre el que me genera muchas inquietudes y que me genera mucho interés, así que pues yo feliz. Un poco en el tema de verdad, pues yo empiezo como a aproximarme al tema de verdad, especialmente desde como lo clásico, la noción muy básica, muy sencilla de la verdad como adecuación del intelecto y la realidad. Esa expresión intellectus et rei, y rei es como cosa también o cosa observada, que es un tema interesante y un poco también hablando con el tema de la posverdad. Hoy estamos en un mundo en el que se apagó la luz y estamos en un mundo en el que no existe cosa observada, o sea, porque no, entonces se niega esa cosa observada que existe ese rey, que luego aplica muchas otras cosas. Uno habla, por ejemplo, ya aplicado al mundo público de una res pública, una cosa pública, y ya no existe tampoco, entonces no empiezan a haber ya nociones de trascendentales como por ejemplo el bien común, por ejemplo la verdad misma que es en sí mismo un trascendental, y a partir de pues el mismo ser que es un trascendental, la belleza que se empieza también a perder. No existen definiciones concisas de estas, porque no existe una cosa que observamos y hay un defecto ya no en la realidad, no en las cosas, en nosotros, en nuestra observancia de ellas, en nuestros ojos más bien, que los tenemos cerrados. O sea, decidimos más bien cerrar los ojos a la realidad y como que mirar hacia adentro. Y creo que es lo que hoy está pasando. Entonces, hoy estamos en un mundo que está ausente de verdad, porque ya no mira hacia afuera, sino que como que apagó la luz y mira ya más bien hacia adentro. Hay un profesor de una universidad, de la Universidad de Notre Dame, un profesor Carter Snead, que sacó un libro, se llama Lo que significa ser humano. Y él dice que el gran problema de nuestro tiempo es lo que él llama individualismo expresivo, que básicamente es un punto en el que el ser humano ya no mira en el otro para entender su propia realidad, como ese Gaudium et Spes, que en el otro es que nos encontramos, sino que solamente podemos mirar hacia adentro. O sea, entonces el individuo atomizado construye su propia realidad. O sea, ahí empiezan a nacer digamos, como enemigo, este contrario de la verdad que viene a empezar a ser las ideologías. Muy bien, luego hablaremos un poco sobre las ideologías, pero también me venía a la mente ahora un pensamiento de Fernando Rielo que decía que el hombre o el ser humano a veces, para no afrontar la regia estirpe de su personalidad, o sea, la grandeza de su ser, construye como castillos de arena, ¿no? Y de algún modo se aferra a pseudo verdades que justifican de algún modo también sus comportamientos no tan elevados como estaría llamado a ser. ¿Qué opinas sobre esto? Mucho, pues, ahora que dices eso pensaba, porque vengo también tratando voy conociendo un poco digamos, el pensamiento de Fernando Rielo, y algo que con esto que acabas de decir que me llama mucho la atención, me recuerda a un libro que a mí me encanta, una novela, creo que una de las mejores novelas que se han escrito en la historia, porque si bien no es explícitamente, qué sé yo, de un mensaje como sermoneador, por así decirlo, tiene toda una estructura ética que es natural y que por eso encanta, que es este libro El Señor de los Anillos. Y lo digo porque hay una parte de un personaje de este libro que a partir de su obsesión y su obstinación y casi como absolutizar ese anillo y volverlo su vida y empezar como a identificarse a partir de ese anillo en su vida, pierde la capacidad de decir yo soy. O sea, pierde la capacidad de identificarse. Y es impresionante, porque este personaje transforma completamente su naturaleza. Y entonces ya no es que al principio se le presenta en la historia como un hobbit, ya no es el hobbit, sino ahora, de hecho, que al principio tenía un nombre, Smigol, empieza a llamarse Gollum. Ese golem viene del hebreo que significa bestia. Seguramente un Tolkien pensaba en esto
porque pensaba en esta idea de Boecio en la Consolación de la Filosofía, que dice que todo lo que es necesariamente debe ser bueno y lo que no, y lo que es malo deja de ser. Uno empieza a perder la identidad, uno empieza a perder lo que es cuando uno empieza a absolutizar otra cosa en su vida y esa te empieza a identificar. Y él dice, lejos de poder participar en la naturaleza divina, el hombre termina transformándose en una bestia, dice Boecio. Y aplica exacto en el caso de este personaje, que entonces ya no es capaz de decir yo soy. Y que antes era Smigol, ahora pelea entre Smigol y Gollum. Y entonces dice, no dejemos que nos lo roben. Y entonces empieza a utilizar el plural. Y entonces es como si convivieran dos realidades en él, que empiezan a dominar y pierde la capacidad de decir yo soy. Y digo esto porque me parece interesante, porque luego uno empieza a analizar, y es en la vida de la gracia, es en la vida. Ahorita estaba viendo ese análisis entre absolutizar y absolutivar, y la diferencia es que cuando ese absoluto está en mi vida, está presente y es el que me define. Cuando digo no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Cuando digo, cuando dice Jesús, cuando le dice Dios desde la zarza ardiente hasta Cristo, hace poco lo conmemorábamos cuando él hablaba de Moisés, dice, antes de que Moisés era yo soy. Cuando nosotros asumimos, recibimos ese yo soy en nuestras vidas, podemos nosotros decir yo soy. Pero cuando no, cuando absolutizamos otra cosa, no somos capaces de vivir según nuestra identidad, nos transformamos en una caricatura de lo que estábamos destinados a ser, de lo que pudimos llegar a ser, casi que nos bestializamos. Los seres humanos, por nuestra libertad, podemos, y somos los únicos que podríamos no ser humanos, en el sentido que nos transformamos en inhumanos, en bestias, por así decirlo. Y es tremendo, porque luego me llega la imagen, o sea, ahorita nada más estaba pensando y pues, me llega una cantidad de ideas, me llega la imagen, por ejemplo, de Nuestra Señora Lourdes. Y hay un mensaje que le da a esta pastorcita, a Bernardita. Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, gracias a que esta mujer es inmaculada, o más bien, porque los rusos, los católicos, digamos, le llaman a esto la tradición católica Inmaculada Concepción, ese dogma. En la tradición oriental rusa le llaman la panagia, y es no la Inmaculada Concepción, sino la Toda Santa. Entonces es interesante porque unos indican una ausencia, otros indican una presencia. A partir de esa presencia definimos nuestra identidad y lo que somos. O sea, a partir de decir, hay una presencia del absoluto en mi vida, yo puedo decir yo soy. Ella es la que sí puede plenamente decir yo soy, porque ella tiene una presencia total del absoluto de Dios en su propia vida. Entonces me parece hermoso y me parece interesante, porque creo que congenia mucho, creo yo, con esta idea pues de Fernández. Ya tiene una presencia total y una aceptación total a esa presencia. Hay algo que Fernando Riel explica que lo llama principio teantrópico y lo distingue de los principios, por ejemplo, antropocéntricos o teocéntricos, donde se pone todo el peso sobre o bien Dios o bien el hombre. Lo que él dice es que es Dios o el absoluto en el ser humano y con el ser humano. Es decir, que siempre que esta acción del absoluto dentro de nosotros, que lo llama acción agente, tiene esta acción receptiva por parte de nosotros, como ocurre con María, con su fiat, no con su sí, entonces se produce ese acto teantrópico que es Dios en nosotros y con nosotros. Pero como decíamos antes, a veces como seres humanos elegimos lo menos pudiendo ser más, pudiendo hacer más. Y una de las formas es absolutizar lo que no es el absoluto. Y ahí empiezan las ideologías. Fernando Rielo dice que una ideología es absolutizar algo que no es absoluto, que son pues características, atributos, facetas. Incluso al ser humano él habla de niveles, ámbitos y dimensiones. Por ejemplo, dice, el ser humano tiene 3 niveles, el físico, el psíquico y el espiritual. Tiene 4 ámbitos de relación, personal, o sea, consigo mismo, social, con los demás, cósmico, con la naturaleza, con el entorno, y sagrado, ¿no? Con Dios. Pero luego están las dimensiones, o sea, el ser humano crea pues cultura, política, historia, economía, absolutamente todo lo que somos capaces de hacer. Pero todo ello con una orientación hacia justamente lo que este absoluto inspira dentro de nosotros. Entonces, en el momento que desplazamos ese absoluto y tratamos de absolutizar algo que no lo es, nos perdemos, nos llevamos a estas ideologías. ¿Qué pasa con el ser humano cuando se deja llevar por una ideología? Eso está muy interesante. Es como si, por ejemplo, qué sé yo, imaginar el Sol y están todos los planetas en las órbitas. Un planeta que está en una órbita muy lejana, ubicarlo en el lugar del Sol. O sea, lo que quiero decir con esto es, hay un filósofo político, se llama Eric Voegelin, que dice, y siempre gritaba casi esto, decía, no inmanenticen el escatón. Decía, o sea, aquello que es escatológico, aquello que de alguna forma, digamos, esa cosmovisión que uno debe tener y aquel digamos,
factor orientador de toda esa cosmovisión debe estar en su lugar. No inmaneticen algo, o sea, no ubiquen aquello que es accesorio de órbita en el lugar central. ¿A qué se refería él? Que muchas, y él llamaba religiones políticas, son precisamente eso. Ese recorrido que acabas de mencionar de Fernando Rielo, muchos lo hacen al revés. Es decir, muchos parten de la parte accesoria de, qué sé yo, la ideología política claro, una dimensión, una cosa que nada más es una dimensión del ser humano, convertirla en el aspecto central. Y al convertirla en el aspecto central, convertirlo como en la óptica omniabarcante. O sea, como a partir de esto, yo explico todo. Y eso es un inmenso problema. Porque entonces a partir, por ejemplo, de lo político, empiezo yo a explicar las cosas. Ahí nace una ideología. Pienso, por ejemplo, en muchas ideologías políticas de hoy que lo que hacen es que tienen su propia, tienen su propia versión del Apocalipsis, su propia versión del Génesis, tienen su propia revelación, su propio pontífice, tienen sus propios profetas, tienen su propio Mesías, tienen su propia idea de pecado original, tienen su propia idea de redentor, tienen toda una cosmovisión entera, pero de una ideología política. Y eso es tremendo porque lo que estás haciendo es, estás perturbando, estás distorsionando ese recorrido sano. Y ahorita decías, es que es lo teantrópico, es decir, es Dios entrando y luego desde ahí, abarcándolo todo y dando respuesta a cada una de esas dimensiones y no al revés. Por eso es tan delicado a veces el tema de las religiones políticas. Muchos autores han hablado, por ejemplo, de la teología política. Y es un concepto muy delicado porque está bien que, por ejemplo, una cosmovisión clara de Dios informe todo lo demás, pero estaría muy mal que más bien en lo que está accesorio y demás termine más bien ideologizando o contaminando lo central, o por ejemplo el aspecto de la cosmovisión propia, la filosofía de vida, la religión, la metafísica, por ejemplo. Cuando éstas se contaminan por estas categorías menores se daña, y hoy pasa mucho eso. Explicaciones sociológicas de conceptos metafísicos, explicaciones políticas de conceptos teológicos, y eso hace un daño tremendo, porque estamos utilizando aquello que está como en un cuarto lugar poniéndolo de primero. Yo creo que las ideologías hoy tienen eso. Hoy vemos, por ejemplo, ideologías que dicen el redentor es, el proletariado. El pecado original, pues es la alienación que sufre el trabajador por culpa de la explotación que le hacen laboralmente. Es decir, vamos ubicando categorías, muy políticas en el lugar donde deberían estar más bien otro tipo de categorías. Y eso simplemente se empieza a cambiar. Los alemanes tienen un término Ersatz, que es como sustituto. Empezamos a crear sustitutos todo el tiempo. Entonces, hoy las ideologías son sustitutos, por así decirlo, de la metafísica, sustitutos de la verdad. Sí, y la gente, y hoy por intereses políticos fabricamos eso. Y luego la práctica es sencilla. Hay un término que hoy académicamente se utiliza que creo que es interesante, que es el de el sesgo de confirmación y el razonamiento motivado. ¿Qué es eso? Básicamente, yo tengo un interés en algo, en una conducta que quiero favorecer, en algo que yo quiero que se me apruebe, y a partir de la confirmación que yo deseo, yo organizo todo mi razonamiento. Y es tenaz porque entre más elocuente e incluso entre más inteligente es una persona, es capaz de fabricar edificios lógicos tremendos para justificar una barbaridad. Y eso lo vemos, como la humanidad es capaz de fabricar ficciones para justificar conductas. Y esto hace un daño tremendo, y académicamente hace mucho daño. Estamos razonando motivados por un interés. Y eso resume, yo lo resumo en una frase muy sencilla: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Una conducta a la que te habituaste, terminarás prefiriendo justificarte. Lo que no cabe duda es que el ser humano tiene sed de absoluto. Y muchas personas que incluso se dejan llevar por ideologías están movidas por ese deseo, ¿no?, de trascender y de encontrar un objeto de perfección que a veces se convierte en ese ídolo. También Fernando Rielo menciona, él habla de 3 leyes ontológicas, o sea, 3 leyes del ser. Una la llama la ley de la inmanencia, esa capacidad que tenemos de reconocernos en nosotros mismos porque sabemos que existimos, ¿no? Descartes diría, bueno, pues pienso, luego existo. Fernando Rielo simplemente dice que como está el absoluto en nosotros, nos permite vernos incluso a nosotros mismos. También tenemos la ley de la trascendencia, que es esa capacidad de salir más allá de nosotros mismos. En otra conversación decías que te gusta el tenis, ¿no? Cuando alguien admira, por ejemplo, un buen deportista,
mira todos sus movimientos, piensa cómo puede hacerlo, quisiera hacerlo igual. O sea, esa capacidad de ver un objeto, por ejemplo, de admiración, el asombro, o incluso no la trascendencia, como salir de uno mismo, sea hacia Dios, hacia los demás o la naturaleza. Y finalmente la ley de la perfectibilidad. Es decir, el ser humano trata de ir creciendo, haciéndose con un modelo de perfección. Sin embargo, cuando ideologizamos, ponemos como perfecto algo que es imperfecto, o como absoluto algo que no es absoluto. Toda esta sed de absoluto del ser humano de algún modo se está desperdiciando. Ahora voy a una pregunta personal. ¿Cómo encontraste tú una respuesta a esta tu sed de absoluto? Pues ahorita que decías esto me recordaba mucho un filósofo colombiano que yo admiro y quiero mucho. Él se llamó Nicolás Gómez Dávila. Y él decía, y creo que tiene mucho sentido con todo esto, él escribió Escolios. Entonces eran como máximas de él. Era un hombre que tuvo una vida muy interesante. Se fracturó la cintura y entonces se dedicó toda su vida a encerrarse en una biblioteca libre. Y no quiso escribir mucho, pero escribía frases, escolios, como sus resúmenes de muchas obras que leyó. Y tiene un escolio que dice: madurar no consiste en renunciar a nuestros anhelos, sino en admitir que este mundo no está obligado a colmarlos. Y yo creo que ayuda mucho y es muy bonito porque justamente esos anhelos que tenemos, esas leyes que se deben cumplir en nuestra vida, si las buscamos acá, digamos, van a ser siempre insatisfechas. Es eso de San Agustín, que sé que lo recoge también mucho Fernando Rielo, de nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Y a mí me pasó eso. O sea, sencillamente era un corazón muy inquieto, un corazón muy deseoso, de esos deseos que son naturales en la vida. Al final deseamos la felicidad, pero con ella deseamos una cantidad de cosas. Justicia, paz interior, deseamos comunión, deseamos relación, deseamos, qué sé yo, cantidad de dignidad propia, sentirnos dignos, sentirnos amados. Y uno empieza a todos esos deseos que son naturales, desordenarlos, buscándolos en cosas, buscándolo en la tierra, ¿cierto? Deforme como era, te buscaba en todas aquellas cosas que sin ti no existirían. Y entonces ahí entra el papel de las ideologías. Yo era una persona, Cristina, que hasta por lo menos 16, 18 años decía que no creía en Dios. Pero aquí viene lo interesante. Para mí no es el tema racional, nunca lo fue. Que Dios existe, para mí eso, es decir, hay una parte que es hasta autoevidente. O sea, observar un orden y observar que el orden tiene una causa no es difícil. Pero Gómez Dávila decía, lo verdaderamente difícil es no tanto que Dios exista, sino que a Dios le importamos. Entonces, que exista un Dios que te ame. Y conjugas eso con existe un Dios que te ama. Y entonces, porque te ama, una vez admites que está y te ama, te acoges a ese plan divino que tiene, o te acoges a esa idea que tú tienes, a esa búsqueda tuya propia de lo que tú crees que te va a hacer feliz y vas a satisfacer esos deseos personales naturales que tienes, pero con tu proyecto, con tu idea, con tu visión. Entonces, para mí era un tema de no es un buen negocio creer en Dios. Porque en el momento en el que yo me acerque a ese Dios como me lo plantearon, yo tengo que coger ese plan y no me sirve. Porque yo llevo una vida, una conducta, unas formas que me interesan. Y además ese Dios no me parece justo que me imponga estas otras versiones de felicidad, que esta es la que yo quiero, esta es la que a mí me gusta. Que se experimenta en ese proceso vacío, se experimenta insatisfacción y ausencia y perturbación y no se encuentra la paz. Entonces llega un punto en el que uno solito dice tarde también, o sea, uno solo mismo empieza a darse cuenta que estaba en otro lugar. ¿Qué me pasó a mí? Yo me obstiné en contra de esa verdad, de ese relato de amor que me estaba buscando y que me hacía falta, hasta que en algún momento de mi vida me encontró. Y no fue creer para ver, sino más bien me tocó ver para creer. En una circunstancia estuve en unas misiones que me invitaron. Eran visitar las casas de personas y hablarles pues del evangelio. Y yo era ateo en ese momento todavía. Yo iba porque fui forzado a ir, porque no me obligaron, pero me convencieron prometiéndome cosas. Eran 3 misioneros y estaba yo. Y eran 3 misioneros y un ateo visitando casas de personas y hablándoles de Dios. En una de esas pasa a veces que nos invitaban a sus casas y nos ofrecían cosas. La gente es muy amable. Y entramos a la sala de una señora y esta señora nos empieza a contar la historia suya, pues su propia vida, y nos dice que es mamá soltera, que tiene un hijo con síndrome de Down y que ella no sabía qué hacer con ella porque en los domingos quería llevarlo a la iglesia para que estuviera con ella un domingo en una misa, pero que él no era capaz de entrar a las iglesias, que le daba pánico entrar en la puerta de la iglesia, le daba pánico y no era capaz de entrar porque sus amigos le habían dicho que en las iglesias abusaban de las personas.
y él, digamos, en la condición que estaba, le costaba mucho trabajo como no caer en cuenta de que eso fuera falso. Y nos contaba esto, y una persona de muy pocos recursos, entonces también nos decía, no tengo con quién dejarlo y no puedo ir a una iglesia un domingo porque no sé con quién dejarlo, me cuesta mucho trabajo, y pues nos expresaba mucha tristeza eso. Y en todo eso pasa algo que creo que fue providencial, es que ella me mira a los ojos y me dice, ¿tú por qué no hablas con él? Y yo dije, pues voy a ayudarle a estas. Y entonces ahí va la tía a hablarle de Dios por primera vez a alguien. Entré al cuarto de este joven para saludarlo. Él había visto a los misioneros, entonces me preguntó que si yo era misionero. Y yo, que era frío y horrible, le dije, no, la verdad es que yo... En ese momento me pasó lo que creo que cambió mi vida para siempre. Y es que él me sentó en su cuarto y me empezó a darme sus razones y a exponerme como argumentos de por qué Dios sí existe. Y entonces empezaba, porque le dolió que dijera eso, él empezó a esforzarse por demostrarme que Dios sí existe. O sea, que creo que ahí fue, o sea, mi primer contacto con lo sobrenatural. Porque yo lo veía en los ojos y yo hacía, pues yo no en ningún momento me dar cuenta que aquí estaba pasando algo raro. Yo le vi el rostro de él y no era el de él. Y yo me empecé a dar cuenta, estaba viendo el rostro de Jesús, me estaba mirando los ojos. Yo las palabras que él me decía, poco se las entendía, pero había una que decía nítida y la repetía. Me decía, no te das cuenta, tú no te das cuenta, tú no te das cuenta. Y yo sentía eso como un golpe en mi corazón, como cuando te están tocando la puerta, como te están dando golpes. Yo decía, esto es para mí, tú no te das cuenta. Y sentí esa pelea que yo tenía. Ya luego a mí me explicaron que la fe es la certeza de que Dios me ama. Eso ayuda mucho. En ese momento mi crisis de fe, mi incapacidad de creer, ¿cómo puede existir un Dios que me ama? Y ahí me estaba mirando a los ojos esa verdad que yo cuestionaba, que no creía, y me estaba diciendo, tú no te das cuenta cuánto te amo. Ahí lo que pasó fue que me tiré al piso a llorar. Y yo decía, este Dios pues me va a arrodillar. Lo que creo que uno tiene que hacer cuando está ante Dios, pues me tiré al piso arrodillado, llorando. Me di cuenta que pues existe un Dios y me ama y está presente frente de mí. Él se asustó, porque ¿qué le pasó a este? ¿Qué le está sucediendo? Entonces pues me quiso como ayudar, como ver que me ayudaba. Y me quiso como dar un abrazo. Yo le di un abrazo y sentí el abrazo de Dios. Sentí el mismo abrazo de Dios. Y después de eso salí y lo primero que hice fue que saqué mi celular y llamé a mis papás. Y les dije, ahora sí quiero ser misionero. Que ellos toda la vida me habían insistido que me dedicara a hacer misiones. Yo siempre me negué hasta ese día. Y les dije, ahora sí quiero ser misionero. Más o menos 10 años han pasado después de eso y soy feliz a tiempo completo. Se nota, o sea, la diferencia me cambió la vida para siempre. Qué bueno. ¿Y cómo entiendes tu propia misión ahora, 10 años después? Yo a partir de ahí hay un tema interesante. El corazón hace como un viaje. El corazón se desplaza y dice, listo, ok, Dios existe. Pero la cabeza mucho se queda atrás. Entonces el proceso ahí fue largo de todos modos, porque fue un proceso de asimilar. Yo toda mi vida he peleado contra esto y ahora lo creo. Entonces ese proceso es largo, es denso, es difícil. Y empecé a leer mucho, empecé a leer muchos autores, me empecé a interesar mucho por leer. Y hoy me fascina leer, soy adicto pues a leer. Y empecé a leer muchos autores. Uno que me ayudó muchísimo fue G.K. Chesterton. Me leí un libro que se llama Ortodoxia, porque él cuenta su propio viaje, también más o menos hacía lo mismo. Entonces empezó a reventarme una cantidad de prejuicios que yo tenía. Fue muy bonito. Pero al tiempo empecé a buscar, de todos modos, todavía muy cerrado. Empecé a entrar como a una comunidad de fe y empecé a acercarme a personas de fe. Pero al principio era muy como, bueno, ¿dónde no rezan tanto? ¿Dónde? O sea, al principio era como con actitudes muy así. Pero Dios se valía de todo eso. Es decir, y yo, por ejemplo, dije, voy a trabajarle mucho al tema pro vida, al tema de la dignidad humana, a los niños. En parte porque desarrollé una sensibilidad a partir de esta experiencia que tuve, porque ver ese brillo es abrir los ojos. Yo los tenía cerrados, lo que decíamos, la cosa observada. Esa cosa observada se me puso al frente. Me dijo, mira, o sea, se me abrió los ojos y vi el brillo que hay en la dignidad de cada persona, el carácter sagrado que tiene un niño, y estos son los olvidados de nuestro mundo. Entonces, obviamente, desarrollé una sensibilidad. Hoy pienso en eso que dice el Evangelio en Mateo 25:40, lo que hiciste por mis niños más pequeños, por mí lo hiciste. Entonces, ellos tienen algo sagrado que al defenderlos a ellos es el mismo Dios que defiendo. Entonces eso tiene mucho peso también por razones no muy buenas. Entonces yo decía, esas cosas donde no se reza tanto, ahí quiero estar yo. Porque veo en un proceso. Hoy le doy un sentido, digamos, espiritual y de oración muy fuerte a esta obra en la que me metí.
si no fuera por este evangelio que me dices que por mí lo hiciste, no tendría tanto sentido. O sea, es una hora, es decir, no es lo mismo, qué sé yo, defender la causa de los animalitos tales, pues hay causas muy nobles y buenas todas, pero que te digan es que esto que haces lo haces por mí, eso tiene un valor para mí único. Y son los olvidados de nuestro tiempo, los niños más pequeños. Entonces yo dije, aquí encontré mi causa. O sea, ahí donde hay dolor y hay olvido y nadie lo está haciendo, hay una ausencia y yo tengo algo que puedo hacer con mi voz, con mi palabra, con mi presencia, mi testimonio. Hay un espacio, hay un vacío y hay un llamado en mi corazón que dice, me duele, soy guardián de mi hermano, yo no me puedo quedar así. Y ahí encontré mi misión. O sea, de esa forma se me desarrolló la misión. Ya luego todo lo demás es accesorio y accidental. Que eso se desarrolle hoy de una forma, mañana de otra, una vez siendo papá, otra es chistoso, porque ahorita que mencionábamos un tema de una amiga que nos contaba que iba a salir una marcha pro vida y que su madre le decía, es que yo soy tu marcha. Recordaba yo algo que me pasó cuando yo tenía 19 años, hice la primera marcha pro vida en la ciudad donde vivo. Una marcha inmensa y una señora iba con su bebé a contar el testimonio de su bebé. Y la señora, para agarrar el micrófono, me pasa a su bebé. Y me pasó algo que me cuestionó muchísimo, porque yo nunca en mi vida hasta ese momento había cargado un bebé. Mira. ¿Cómo que tan pro vida en tu vida has cargado un bebé? Eso fue una cuestión tremenda. Yo agarré al niño, al bebé que me pasó, y cual Rey León lo tenía cargado yo así, pues, no sabía cargar un bebé. Entonces, a veces cosas tan sencillas como esas, uno dice, en todas las áreas se desarrolla la causa que te movió el corazón. O sea, un día puede ser que siga una manifestación civil, otra es una conversación de WhatsApp que yo tengo guardada y guardaré para toda mi vida, de un joven que me dijo, Julián, gracias que me ayudaste, mi novia decidió tener el bebé y darle el sí a esa vida y nunca se me va a olvidar eso y te agradezco de corazón. Yo le tuve un pantallazo de eso y lo voy a enmarcar en mi vida porque son cosas que te marcan para siempre. Entonces tú dices, esto es lo que le ha sentido a mi existencia, o sea, con esto comprendo para qué nací. Entonces, eso tiene una fuerza muy grande y evidentemente se irá desarrollando donde Dios quiera, pero hay una causa que donde esté sigue siendo ella. Mañana será siendo papá, pasado mañana será quién sabe cómo, Lo que Dios la quiere. causa es una. Sí, lamentablemente hay muchos jóvenes, sobre todo también adultos, pero muchos jóvenes que no encuentran el sentido a su vida. Incluso algunos creen en Dios, o al menos han sido educados creyendo que Dios existe, pero lo tienen como una especie de tradición o un objeto casi de control de la vida de uno. A veces nos han educado pues a que Dios es, digamos, una norma moral, ¿no? Sin embargo, Dios es no solo verdad absoluta, sino también bondad absoluta, belleza o no, hermosura absoluta, unidad también de toda la realidad. Y qué difícil es a veces para algunos encontrar ese sentido, buscarlo hasta encontrarlo, como dice el Evangelio, ¿no? Pues un mercader que anda buscando perlas finas hasta que encuentra una de gran valor. Nuestro fundador, Fernando Rielo, habla de que para creer tienen que darse como dos condiciones para que se produzca el don de la fe, porque la fe es un don, ¿verdad? O sea, uno por más que quiera, no es cuestión de solamente de uno. Exactamente. Él lo que dice es que la fe es un don que Dios te da en el momento en el que tú ves que efectivamente Él es Dios, ¿no? O sea, esa capacidad de reconocer, por ejemplo, que Cristo es Dios, no la puedes fabricar. O sea, es un don que Dios te da. Pero la da a quien de algún modo tiene esa característica que tiene el mercader del Evangelio, que anda buscando perlas finas. O sea, tiene que haber una actitud de buena voluntad, una actitud de búsqueda auténtica, que no sin miedos, ¿no? Muchas veces uno busca con miedo, pero tiene ese deseo de encontrar esa verdad. ¿Qué dirías a un joven que busca y no encuentra? Eso está hermoso. Parece muy lindo. Yo creo que uno debe ser inquieto. Yo ayer hablaba con un amigo, pues una cosa me parece interesante. Me decía, es que yo tengo tan poco tiempo para hacer oración, me decía. Y pensábamos, pues genial. Esos son los que busca Dios. O sea, los desocupados no tienen nada que hacer y no les interesa nada. En cambio, los ocupados, esos son los que se necesitan. O sea, qué bueno. A veces yo creo que lo que uno tiene que es despertar la inquietud. Es decir, qué bueno que estés inquieto. Me preocupa, en mi país tienen una expresión que es un poco fuerte y grosera, pero yo creo que tiene mucho sentido, que dice, yo prefiero atajar locos que empujar bobos, dicen en mi país. ¿Qué significa eso? Prefiero a aquel loco que está emocionado preguntando 1000 cosas y es imprudente, lo está preguntando. O sea, esta persona busca y a veces
a veces con pasión, o sea, es apasionado en su búsqueda. Me encanta. Que aquel indiferente que no se pregunta nada por la vida, fenómeno bolsa de leche, tirado en el mueble de su casa y que se revienta la vida a ver Netflix y a no preguntarse nunca nada, o sea, no se está preguntando lo que está sucediendo en su corazón. Le pasa la vida encima y no la vivió. Yo creo que hay que inquietarse y hacerse 1000 preguntas, que yo creo que son lo más hermoso. Es más, una vez un sacerdote me decía eso, es que tú crees que Dios le tiene miedo a tus preguntas. O sea, tú crees que al revés. Y eso sí, ten humildad, ten paciencia, vas en el proceso. No las vas a responder todas hoy. O sea, no vas a tener la respuesta de una vez, pero hay respuesta. A veces hasta en las lecciones le dicen, ustedes después de esta clase llegaron con muchas preguntas, saldrán con muchas más preguntas. Eso a veces es chévere decirlo. Pero también es verdad que uno tiene que salir con respuestas. Y no le podemos tener miedo a las respuestas. Hay que buscar respuesta. Lo que dice Chesterton, que me gustaba mucho, que él decía, la mente abierta es importante, pero es importante como una boca abierta. Es decir, si uno abre la boca para comer, para darle algo sólido, asimismo la mente está abierta, sí, pero en función de darle algo. O sea, no tengas una mente tan abierta que se te salga el cerebro, decía él. O sea, un poco es decir, uno tiene que tener la apertura, la búsqueda, la iniciativa. Lo chistoso es que es interesante, iniciativa y apertura. También es Dios mismo el que tiene la iniciativa. La apertura es nuestra. O sea, nosotros somos los que le recibimos ese don. Pero no se lo da a quien no lo quiere recibir, sino sigue adelante. Y a veces lo que sucede es que, como creo que es un ejemplo de San Agustín, que dice, el príncipe quiere darle un regalo a la princesa, pero quiere que no se enamore más del regalo que del príncipe. O sea, llega un punto en el que Dios te va a dar muchas cosas en tu vida, sí, o sea, seguro que sí, pero también esa certeza de que Dios me ama cuando lo buscas, tienes que saber que, bueno, muchas cosas se pierden. Eso es una realidad. Muchas cosas se pierden porque se gana el absoluto, y entonces prefiero el todo. Y cuando a veces tenía tantas cosas, en verdad no tenía todo. Y ahorita le dije nada a todo eso, a todo lo considero basura. Este es mi todo. Y a partir de este todo, o sea, es que abunda todo eso. A veces un amigo me decía, hablando con él, a veces creemos que Dios nos pide que le demos el peluche porque lo va a batear. Al revés, es que nos convencemos de que Dios no nos quiere. Pero esa es la tentación. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de este árbol y no sé qué. Es que Él sabe que... ¿Qué está diciendo ahí? A Él no le interesa tu felicidad. A Él no le interesa que tú vivas en paz y en tranquilidad. Él quiere quitártelo todo. Todo lo contrario. Nadie empuja más en nuestra dirección que Él. O sea, a nadie le interesa más nuestra felicidad. Él sabe exactamente lo que nuestro corazón está anhelando y deseando. Es precisamente esa frase, madurar no consiste en renunciar a nuestros anhelos, sino en admitir que este mundo no está obligado a colmarlos. Al joven que está inquieto, no mates esa inquietud. No la conviertas en indiferencia. Antes despierta más esa inquietud, pero date cuenta y te irás dando cuenta que este mundo nunca lo va a colmar, que hay algo encima de este mundo, algo fuera de este mundo que sí. Yo siempre digo que el Evangelio es como un mapa del tesoro que no nos tomamos en serio para tratar de descifrarlo. Hay una parábola también que dice que el reino de los cielos es como cuando hay una pesca, ¿no? Y va sacando los peces buenos y los peces malos. Un ejemplo tan sencillo como este, si lo aplicamos, por ejemplo, a nuestra mente, nosotros tenemos la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Muchos psicólogos te dicen, no tengas pensamientos negativos, ten pensamientos positivos. Fernando Rielo lo explica de otra manera. Él dice que en la mente debemos ponerle la virtud o el acto de recogimiento, ¿no? ¿Y qué es de recogimiento? Bueno, pues es ponerse en presencia de Dios y con la ayuda, ¿no?, de esa presencia distinguir lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Cuando me viene un pensamiento, pues inmediatamente si estoy en presencia de Dios, yo digo, no, este pensamiento no me conviene, o sea, no quiero dejarme llevar, ¿no?, por un pensamiento negativo o por una distracción o por algo absolutamente inútil o una maquinación. O sea, todos esos pensamientos negativos los dejo a un lado, pero no aporta esa visión como la psicología positiva que dice, pensamiento positivo, ¿no? Lo que él dice es, esto que te pasa, entrégaselo a Dios, porque Dios con esto te lo va a transformar y te va a devolver un pensamiento de Dios, ¿no? Un pensamiento inspirado, que no es tuyo. O sea, que tú lo vas a coger en el momento que te lo dé, pero te lo va a entregar como gracia, ¿no? Y lo mismo dice de la quietud, ¿no? De la voluntad, de la facultad volitiva. Dice, si tú tienes inquietudes y te sientes con iras, con todo ese tipo de movimientos, impulsos interiores que te quitan la paz,
pues tienes que hacer lo mismo que dice el Evangelio, ¿no? Quitar lo malo, o sea, no abrazarte, no unirte a lo malo, sino a lo bueno, y también abrir espacio para que Dios actúe. De algún modo él llama a esto pues la oración, recogimiento y quietud, ¿no? Cuidar lo que pasa en mi mente, lo que pasa en mi voluntad. Y luego en la unión, que es como la síntesis, ¿no? Que no es, el ser humano no es solo razón, ni tampoco es solo emoción, ¿no? Sin embargo, haciendo la síntesis con la libertad humana, decides por algo. Y él decía siempre, decidan por el Evangelio, por lo evangélico, por el ejemplo de Cristo, ¿no? Y que también el Espíritu Santo nos recuerda cada día. ¿Qué crees tú cuál es tu experiencia con la palabra de Dios? ¿En qué medida, o la misma oración, en qué medida te aporta, ¿no? En tu vida? ¿Qué peso tiene sobre lo que haces en cada momento? Yo creo que de ese mapa que hay, que se nos da para buscar el tesoro, hay una parte que está inscrita en el corazón. Y tiene mucho sentido con lo que dices del recogimiento. Solo es San Pablo. Esa ley está inscrita en nuestro corazón. Hay una parte que la misma ley natural, la misma noción propia, la sindéresis nos dice por aquí es, o sea, este es el camino, esto lo juzgo que no es, y esto sí. Y el corazón mismo nos pide, digamos, nos pide a gritos, y por eso esa inquietud, la inquietud se genera, yo creo que ahí nos está pidiendo algo más hasta que por fin se sienta en casa. Y la oración se vuelve eso. Es el momento en el que tú ya dices, de nuevo me siento en casa. O sea, y el corazón siente paz. Y uno dice, esta paz yo nunca en mi vida la había sentido. Porque aquí es, o sea, esta es mi casa. Este es el lugar donde, esto es lo que se me estaba pidiendo. El mapa me indicó que aquí era. Y he llegado, o sea, llegué al lugar. La oración, en mi vida, especialmente la palabra de Dios, ha tenido, pues, mucha fuerza, porque yo he sido siempre ese inquieto, y uno de los temas duros en mi vida ha sido siempre, yo soy una persona muy obsesionada por sentir paz. Toda mi vida era eso, o sea, no siento paz, yo aquí no siento paz, en ninguna parte me sentía en paz. Y aprendí a descubrir en el silencio, y en la oración en silencio, y la oración en silencio no, a solas y en silencio con Dios, el descanso, o sea, el descanso real. Porque lo que uno no es capaz nunca de lograr durmiendo, ni, qué sé yo, en silencio, con tantas cosas que hoy se han inventado, en el fondo yo creo que son intentos del corazón, de la humanidad, de llegar a eso que el corazón les está pidiendo. Hoy nos hemos inventado tantas cosas, que el mindfulness, que el yoga, que una cantidad de cosas que en el fondo son el anhelo de paz. Es una forma de blanquearnos la mente, de desaturdirnos, de hacer silencio. Cuando la fórmula está ahí, o sea, la puerta está abierta y la tenemos al alcance. La oración es eso, o sea, es silencio total, hagamos silencio, porque el silencio es el altavoz de Dios. Ahí voy a escuchar. Y ahí voy a darme cuenta de lo que me hace falta. O sea, darme cuenta de que Dios me ama. Y volver a ese relato de amor. Dios me dice que me ama. Entonces todo está bien. Puedo estar tranquilo. Uno se deja agitar. Y en el mundo uno escucha muchas cosas que te van a perturbar. Y una cosa que pasa mucho, y esto nos pasa mucho a los que hemos tenido dificultades de fe, es que la razón se nos vuelve un enemigo. Y la cabeza se nos vuelve un enemigo. Una de las cosas, me decía un amigo no hace mucho, de los elementos más difíciles de administrar en mi vida, lo que uno tiene aquí adentro. Y ahora que acabas de decir este tema de la oración y de... Recogimiento y quietud. Claro, y que lo que decía Fernando Rillo, esas preocupaciones, esa cantidad de pensamientos y todo eso, te van a saturar. Y nos pasa a los que nos ha costado mucho trabajo creer, es porque la razón sola no es buena. Uno diría racionalista, eso es un elogio, no. Yo por lo menos puedo decir esto, yo me considero un racionalista en rehabilitación. Es decir, yo toda mi vida le quise dar explicación solamente con mi cabeza a las cosas, y lo que pasó es que me estallaba la cabeza, como dice Chesterton, el poeta eleva su cabeza al cielo y con eso contempla. El racionalista que mete el cielo en su cabeza y le estalla. Y nos pasa, uno vive de preocupaciones y angustias y esto que llaman el overthinking, pensando muchísimo en muchas cosas, saturo en mi cabeza de pensamientos. Y lo que sucede es que me canso, me fatigo, me agota. Y así en la vida, los pensamientos tóxicos, perturbadores, a uno le llegan. Y tú tienes dos opciones frente a eso. O pelear contra ellos con otros pensamientos, y entonces los pensamientos positivos, voy a pensar cosas buenas, voy a pensar... En esa batalla siempre perdemos. Y si es que ganamos, quedamos cansadísimos. O sea, es una batalla, demasiada fatiga. Uno no aguanta. Es que eso es una enfermedad. Y no nos hemos dado cuenta que la cura de nuestra enfermedad, las preocupaciones no son más que una alerta.
tu cabeza te está diciendo, tienes que volver a orar. La preocupación que uno siente en la cabeza es una alerta de la razón diciendo, yo no puedo solo, no aguanto más. Yo este carro no lo sé manejar solo, necesito esa fe que gobierna y perfecciona la razón, que dice, este acto de confianza en el que yo hago silencio. Y ofrenda también. La ofrenda, la entrega. Mira, ahí está. Lo que dice San Pedro, descarga sobre él tus preocupaciones que él cuida de ti. Ay, Señor, entrego en tus manos. Eso, tú sales de ahí, tú dices, ya yo todo lo dejé, lo ofrendé en las manos de Dios. De aquí en adelante, Él se va a encargar, porque nosotros solo no podíamos. Te voy a hacer una última pregunta, pero para ella te voy a comentar algo más de Fernando Rielo también. Él habla de una nueva ciencia que él llama psicoética, que no es ninguna mezcla, digamos, de psicología ética de las que ya existen, sino algo un poquito más trascendente. Y uno de los principios de esa nueva ciencia que él propone es que el ser humano tiene, por un lado, una obligación moral, digamos, por el mismo hecho de que tiene esa presencia del absoluto. Es decir, como tienes la oportunidad, la gracia, la inspiración y incluso esa ley natural, tienes el deber, digamos así, de responder a ella y adherirte, ¿no?, a esto que dentro de ti descubres. Pero también es cierto que tienes, obviamente, condicionantes, limitaciones, miedos, traumas y toda una carga que te limita y que normalmente está dentro del campo de tu psicología. Sin embargo, y esa es la parte de la psicología con el equilibrio de la ética, esa presencia, ¿no?, justamente de Dios, del absoluto, dentro de nosotros es como nuestro escape, nuestra puerta de salida. ¿Y cómo podemos ir saliendo? Bueno, pues la respuesta la dieron también los clásicos. Él habla de la virtud, ¿no? O sea, es decir, el ser humano es siempre un ser en proceso, ¿no? Siempre un ser que se está formando, se está purificando, se está desarrollando, y su forma correcta de desarrollo es en función de ese patrimonio espiritual, ¿no?, de esa presencia del absoluto. Pero la manera de desarrollarlo es la virtud. Es, por ejemplo, cuando ponemos un ejemplo, ¿no?, pues yo no soy generoso, pero actúo como si lo fuera. Esa es la virtud, ¿no? No soy una persona, pues, por ejemplo, humilde, pero trato de actuar como si lo fuera en vez de actuar como prepotente, arrogante, ¿no? Y esa es la virtud, es actuar desde un bien que todavía no poseo del todo, hasta el momento, incluso diría Aristóteles, ¿no?, que llega un momento que ya, pues lo soy, ¿no? Y llego a alcanzar esto. Y como es la última pregunta, pues puedes ahí incluir cualquier mensaje que quieras, pero básicamente la pregunta sería, ¿cómo fomentar la vivencia de la virtud en el mundo que estamos, que, como tú también decías en alguna conferencia, está tan animado, motivado a vivir desde el victimismo, ¿no? Esa es una gran pregunta. Yo creo que enamorando de la virtud, enamorando de los resultados de la virtud. Ahora, ¿qué creo que debe uno hacer? Para mí, el ciclo de una sociedad saludable está en que se enseña un evangelio, el evangelio produce personas virtuosas, las personas virtuosas producen grandes instituciones. Ese es el proceso de una sociedad saludable, digamos, grandes instituciones. Y luego ese ciclo debe mantenerse, digamos, porque luego esas instituciones sí no se pervierten, o sea, tienen que seguir cultivándose por ese evangelio y por esas vidas virtuosas. ¿Cómo logra uno cultivar una sociedad así de saludable? Yo creo que en nuestro tiempo, enamorando de los resultados de esa vida virtuosa puede ayudar mucho. O por lo menos yo he visto que eso ayuda. Muchos jóvenes hoy están sufriendo y se están dando cuenta por medio del hastío de lo que significa la vida viciosa, o sea, la vida, digamos, hedonista, la vida de bienestar, y ya llega un punto en el que uno dice, esto no me dejó nada, o sea, me dejó más insatisfecho todavía. Entonces, enamorando de los resultados, o sea, entender que cultivar la virtud es eso, es cultivar, es aprender a sembrar, porque en tu vida en algún momento vas a cosechar. Y hoy han existido, yo creo que muchos métodos. Yo pienso en muchos fenómenos que me parecen interesantes. Pienso, por ejemplo, en esto. En la cultura de los emprendedores se ha ido incentivando mucho la lectura de los estoicos. Parece interesante ese fenómeno. En el fondo yo ahí veo una búsqueda de virtud. No consciente plenamente, pero un deseo de cultivar la virtud. No se han dado cuenta. El sistema de la vida, qué sé yo, empresarial exitosa. Hay una búsqueda de la virtud. Un mundo que reemplaza por virtud otros términos y que utiliza virtudes ya con otras palabras. Pero en el fondo hay una búsqueda de la virtud. ¿Por qué? Porque es irreemplazable la virtud para conseguir algo.
Es decir, no existe forma de conseguir bienes por medio de vicios. Entonces siempre, tarde o temprano, aunque uno trace un cauce de la forma que fuere, siempre el agua va a desbordar ese cauce. Entonces así mismo es decir, la virtud siempre se nos exige. Hay algo en el corazón que nos dice, por aquí no es. Entonces la virtud es el camino que te lleva al florecer propio, natural que uno tiene. Y entonces demostrar un poco eso a partir de resultados valiosos. Demostrar el evangelio mucho más. Porque pasa, y esto lo dice Chesterton y sé que también conecta mucho con una idea de Fernando Rielo, pasa que el mundo de hoy no es solamente que haya olvidado la virtud, es que es una sociedad que está loca de virtudes solas, de virtudes solitarias. Lo que estamos sucediendo es que las virtudes deben estar como en armonía con ellas. Piensa, por ejemplo, la humildad y la magnanimidad. Son virtudes que se tensionan, pero son necesarias las dos. La caridad, por ejemplo, es importante. La veracidad también es importante y las dos juntas. A veces sucede que nuestro mundo se empieza como a enloquecer por virtudes solas y solas enloquecen. Entonces también hay un tema interesante y es aprender, más que solamente la virtud, porque a veces uno le puede decir a la persona es estoico, pero es que Jesús no fue estoico. Jesús supo llorar. Jesús supo, digamos, padecer y vivir ese sufrimiento con lo que se debe vivir. A uno no le piden que el dolor no te duela. Es decir, uno debe llorarlo y vivirlo. Eso es parte también. Entonces creo yo que evidentemente también hay una parte muy sencilla y muy simple, y es que si uno enamora del evangelio mismo, la virtud florece por su cuenta. O sea, la virtud florece de la vida evangélica. Entonces, y además que las virtudes armonizadas florecen. Porque si no, si uno, por ejemplo, le dice, no, es que tú vas a ser un estoico, pero ¿en función de qué? Porque yo voy a ser un gran emprendedor porque con mi disciplina luego me voy a lucrar. ¿Dónde está la disciplina si luego tu lucro fue ambicioso y sin medidas? ¿Dónde está la sobriedad en ese lucro? Entonces el problema es que termina enloqueciendo también esa virtud y al final no terminamos haciendo nada tampoco. Es claro, enamorar de los resultados, pero armonizando las virtudes. Por ejemplo, hoy hay y yo creo que es una filosofía que hace mucha falta. Ahorita hablabas del victimismo. Enamorar de la vida heroica y a partir de ahí relacionar la vida heroica con la vida de santidad. Ahí conectas el evangelio con los resultados de la vida virtuosa. Tú estás llamado a una vida de excelencia. La excelencia es buena. Hay que buscar la mayor de todas las excelencias. ¿Cuál es? La santidad. Entonces estamos llamados a eso. Entonces mira que la vida de víctima no te está llevando a nada y no te está ayudando a nada, pero la vida de santidad y de excelencia y de heroísmo tiene todo para darte, y no solo aquí, sino en la vida eterna. Entonces, yo creo que ese es el camino. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Julián, por toda tu experiencia de vida, por todo el pensamiento y el esfuerzo que has hecho por ir avanzando en tener las capacidades necesarias para cumplir con tu misión en este mundo. Y yo espero que a quienes nos hayan escuchado también les haya servido como motivación para seguir buscando la verdad y enamorándose de ella, sobre todo luego haciendo la vida para dar frutos, ¿no? Para florecer. ¿Alguna palabra más? Eso es, y muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti, Cristina, también por el espacio. Un gusto. Gracias.